Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias, Fer, por la invitación. Y a partir de estas preguntas que mencionaba David, a nosotros como grupo de teatro de Mérida, Yucatán, sentimos que estas preguntas pues, nos venían como anillo al dedo, porque nosotros nos formamos en el canon del teatro dramático, como la mayoría de los actores de nuestra generación, y hemos hecho pues esa transición. Y la transición ha implicado no solamente la búsqueda de lenguajes y la búsqueda de experimentación artística, sino también la búsqueda de una forma de producir que se pueda mantener, que pueda ser sustentable. Y eso pues ha significado también una lucha, una toma de postura. Y bueno, pues nosotros preparamos un pequeño video que les queremos compartir porque da cuenta de manera muy puntual de esa transición. Comienza con Tu ternura Molotov, que es una comedia de Gustavo Ott, que es teatro dramático, y va mostrando, digamos, las etapas, ¿no?, que fuimos transitando. Entonces, a partir de ese video que les queremos mostrar, digamos que esa sería nuestra presentación y a partir de eso trataríamos de entablar el diálogo y la reflexión, ¿no? Entonces, pues, sin más preámbulo, voy a correr el video. Yo cuando era joven estuve ligada a esa gente. ¿Quiénes? Árabes. Sí, eso se nota. Pero árabes. Eran radicales. ¡Con fundamentalistas! Sí. ¿Y este símbolo? ¿Ah? ¿Qué grupo es? Ya lo sabes, se trata de Hamas. Santo cielo bendito. ¡Por Dios santo! ¡Estuviste con Hamas! Desde ese día, cuando tenía 18 años y andaba de terrorista con mi novio Ramani Priyanka, ese bonito de los ojos envueltos en papel aluminio, no fumo. Olvido los números y las cifras de 2 dígitos. Y mi fe revolucionaria desapareció. No me importan los pobres, ni el imperialismo, ni la libertad de los pueblos. Decidí dejarle huir, dejar a Hamas, seguir mi vida, casarme, tener un hijo y ser feliz. Los demás, que se jodan. Opinión genocida, tus besos veneno, tus manos explosivos, tu arrepentimiento bombardero, tu perdón incendiario, tu ternura molotov. Como si al cerrar los ojos el mundo dejara de ser. Un dolor muy profundo, es como si vieras tu reflejo en un cristal que está roto y vieras todos los fragmentos y vieras que por más que quisieras juntarlos, no puedes. Y uno no puede vivir fragmentado.
Tal vez por eso aquí en Yucatán la gente se lo bebe todo. Lo que marea, lo que emborracha, lo que le gusta y lo que no. Tanil payalt antik tulakal mako watumeng yambas ku yuchul tio matu kashantik balubeto ukatu king subaube manahu ubeti ko be tumeng leti leh king sahabau minaan centom betik leh ola le tani payalt anko chane ka shiko ter tukuchil to olalo tial ku yubo bash ku yalali tiaka anak el malo kustal tio como una entidad exógena, algo de afuera que va a entrar, ¿no?, a mí. Me vino una idea suicida, ¿no? O cuando me llegó el suicidio a la vida y cosas así, ¿no? Como si existiera. Fui al seguro y me inyectaron mal. Nunca me habían inyectado tanto. De hecho, ni me quitó la idea. De hecho, ni me dijo, ¿sabes qué? No lo hagas, o que no sé qué. De hecho, me dijo, no, si te vas a matar, te matas y listo. De que amanezca te molesta. El simple hecho de abrir los ojos y no lo toleras. Ese fue lo que más me molestaba. Dice que pobrecito o algo así, que me tengan lástima. Para imaginarse el final de su vida, que al final de cuentas es el final de su dolor. De eso estamos hablando, ¿no?, de su sufrimiento. Sí, probablemente sea un acto suicida, pero no es un impulso suicida lo que me lleva a meterme a un cenote. Es un impulso de vida. Ayer ya es historia. Mañana me preocuparé si es que le llegue su turno. Imagínense que de un día para otro desaparecieran los panuchos o las tortas de cochinita. O los papazules, Las marquesitas, el pokchú, el but negro, los coxitos. el frijol con puerco. El quesito relleno.
Partiendo de esta figura de la Blanca Mérida, cuando los aviones, avionetas sobrevolaban nuestra Blanca Mérida y miraban las albarradas pintadas de cal y la gente decía, esta ciudad es blanca, ¿no? Existe una frontera que en algunas ocasiones se nos presenta y que nosotros decidimos atravesar o no atravesar. Este es el umbral. Atravesar el umbral es pasar de una realidad a otra. Hace referencia a una pregunta que es, digamos, a lo mejor eterna, pero que se plantea cada vez más en nuestro tiempo. Es decir, el teatro, ¿para qué sirve? Bueno, para Murmurante es sumamente importante, digamos que es una base del trabajo, el tener la asesoría de expertos en los temas que nosotros abordamos. En este caso, bueno, este encuentro con Paulino fue muy importante para poder armar todas las escenas de la obra de teatro, ¿no? Y entonces en la obra de teatro hay una parte donde hablan de un clic en dos direcciones, ¿no? El clic donde me pudieron haber metido un disparo en la cabeza, ¿no? Y el clic donde yo pude haber salido y matar a una persona, ¿no? Estamos cumpliendo nuestro séptimo evento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros somos Murmurante Teatro. Y bueno, estamos conectadísimos. Ojalá que nos puedan seguir en Periscope. Tenemos Instagram, Vimeo, SoundCloud, YouTube como Murmurante Teatro, así que ahí nos pueden encontrar. La mayoría vivimos en un régimen heteronormativo que desde la escuela nos hace de alguna manera ignorar un gran margen de diversidad que existe. La cuestión de la transformación en relación al cuerpo y a las emociones. ¿No? Entonces yo empiezo la transición y digo, no, pues voy a tomar todos los cambios muy bien y voy a tener unas pinches tetotas así y no, ni madre. O sea, llega un momento en el que ya te empieza a cambiar todo el cuerpo y tú dices, no manches. Mi novio así como que mi novio me conoció siendo varón. Entonces, para él fue así como que no, pues sí voy a poder porque te amo mucho y es como que ¿qué tienes, Frida? Yo no lo sé y estoy llorando y luego me estoy riendo porque me da mucha risa que me den ganas de llorar por nada. No existía, ¿no? O sea, era algo que no nos imaginábamos. Donde hablar de sexualidad que no incluya solamente el coito es algo impensable, ¿no? O sea, pensar que simplemente un comportamiento que nosotros no consideramos sexual engloba la sexualidad, como que dices, ay, bueno, ¿por qué todo es sexualidad? ¿No? Pues sí, desafortunadamente o afortunadamente la sexualidad abarca muchos aspectos. Yo por mi parte, en su tiempo, cuando terminé la carrera, soy licenciada en turismo, pues tuve que dejarme cortarme el pelo, cortarme las uñas.
dejarme crecer un poquito lo que es el bigote y todo eso para poder entrar a trabajar. Y ya una vez que logré establecerme, pues empecé a hacer mis cambios radicales, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta, pues para afuera, ¿no? Entonces, se sufre mucho. Pero cuando tienes el carácter para confrontarte, para enfrentarte y demostrar a los demás que tú eres una persona productiva y positiva, los demás son cuestiones que tienes que saber manejarlos como si fuera un toro. Pues digamos que es esto que les comentaba, esta progresión de algo muy dramático, muy teatral, a algo ya muy participativo y muy relacional, en el que quienes están, digamos, abordando la escena, pues son los espectadores, y ya no hay como una diferencia tajante entre los que están de un lado y del otro, ¿no? Entonces, pues ya creo que más en otro momento podremos como hablar un poquito de cada proyecto quizás, y bueno, pues adelante, ¿no? Hablemos del actor. De forma más específica, hablemos del cuerpo del actor. Esa herramienta tan olvidada, tan poco cuidada, tan poco en contacto con la verdad, tan fuera de la ficción. Los grandes errores comienzan en la academia, que se encarga de prepararnos y ayudarnos con nuestros vicios, a borrar muletillas, a derribar las barreras psicofísicas, pero a imponernos nuevos vicios, de entrada a actuar. Ese instrumento que hoy busca nuevas formas, distintos modos e incluso medios de comunicarse consigo mismo y el espectador. El cuerpo es el instrumento inicial de trabajo. Más allá del drama, del texto, de la estructura aristotélica, de la progresión dramática, el nuevo teatro busca una comunicación sensorial con el espectador y el trabajo minucioso sobre cada uno de los planos materiales de la escena, desde el cuerpo del actor hasta la aparente extinción de la textualidad. Esta tendencia teatral persigue el reencuentro con las artes, la interdisciplina, y niega la literatura como determinante de su discurso, elaborando otra noción del texto teatral. Pone en crisis al personaje y el sentido tradicional de la narración. Este teatro no es progresivo, privilegia lo fragmentario y procura impactar al espectador estimulando su imaginación y su visión. Esta tendencia se denomina posdramática y se refiere a nuevas formas que entran en conflicto con las tradicionales. Lo importante no es la estética de la producción, sino la estética de la recepción. No importa realmente qué es lo que el actor experimenta, ya que es algo que al espectador no le interesa. Al espectador le interesa lo que experimenta él mismo, a través del acto escénico, sensaciones y emociones contundentes. El acontecimiento debe ser eficaz. No hay historias que entender. Cuando el espectador no entiende, le suceden cosas más interesantes que cuando cree hacerlo. La escena preparada por el ejercicio postdramático se hace en la intuición y con el deseo. No es posible la repetición de esquemas. Hay sorpresas con lo nuevo que puede surgir en cada presentación. Cambian radicalmente estructuras y contenidos y el espectador es asumido con una nueva perspectiva. No es una sombra más oculta en el anonimato, sino un ente participativo que aporta con su libre y abierta interpretación de aquello de lo que está siendo testigo. Caduca está la visión hegemónica del director, considerada por años como la mirada de Dios que dicta qué se debe hacer, qué se debe ver, pero sobre todo qué se debe entender. Se renuncia a la lógica espacio-temporal y se descubren otras posibilidades escénicas, y el actor, ahora performer, sobrepasa los esquemas de las formas basadas en el drama. El juego de imágenes es más importante que contar una historia y busca generar una permanente interpretación. Aunque se corre el riesgo de incurrir en la tan temida ocurrencia o el capricho, el creador podrá alejarse de este terreno pedregoso al tener claridad en cuanto al eje temático o línea discursiva de la cual decidirá partir para la creación misma. Müller transgredía en sus obras elementos como el espacio, el tiempo, la acción y sobre todo la relación de los actores con el director como una respuesta a la imposibilidad de captar la realidad que para él era ya caótica y quebrantada. Hay que aprender a reducir las cosas a su esqueleto, a dejarlas en la esencia, a despojarlas de la carne y de esa masa sanguinolenta permitirle al espectador una experiencia real,
dificultarle un acceso intelectual inmediato para que reflexione acerca de lo observado y permanezca con él incluso largo rato después de haber abandonado el recinto teatral. Desde el inicio y hasta el final, el espectador sabe que está en un recinto teatral y que lo que va a ver es ficción y que esas personas frente a él son actores representando exactamente eso, una ficción. En tanto esto se acerque más al despojarse de atavismos y falsedades, seremos capaces de crear convenciones en las que todos comulguemos en un acto de confrontación con la realidad. El actor debe partir para este tipo de creaciones, como proponía Grotowski, reduciendo el teatro a su esencia, el pobre cuerpo del actor, que debe reflejar no solo su realidad, sino la del personaje y, más importante, la del acto escénico. En este no debe de haber cabida para la mentira y la falsedad. Cada poro de la piel del actor debe exudar verdad, porque cada evento en la vida hace mella en el cuerpo y afecta a la corporalidad, y los personajes deben desenvolverse con todo este peso sobre sus hombros. El texto, si es que lo hay, puede estar perfectamente aprendido, pero debemos partir del supuesto de que cada vez que los personajes abren la boca y enuncian una palabra, están mintiendo. Mienten porque se están jugando la vida en escena, y si este alto y grave grado de urgencia no está apoyado por un cuerpo que habla con verdad, estaríamos siendo hipócritas. Porque si lo que el personaje dice con palabras coincide a la perfección con su línea de pensamiento, no hay conflicto, y sin conflicto no hay teatro. Es por ello que el actor aporta con su proceso al enriquecimiento de la puesta en escena, debiendo llevar la verdad al exterior a partir de su propio cuerpo. La cuestión del gusto deberá quedar relegada a donde pertenece, en la subjetividad del espectador. El bombardeo de imágenes oníricas, en apariencia inconexas, simulando los mecanismos del inconsciente, forma parte ya de manera inexorable de las artes escénicas y permite, con la intromisión de la conciencia, que el espectador ordene e interprete a partir de las sensaciones provocadas en cada uno. La proliferación de lenguajes y disciplinas de un actor que ya no se limita a una técnica como anteriormente sucedía, por lo que su formación se torna ecléctica y no se reduce exclusivamente a la academia, se construye a partir de la síntesis personal de múltiples metodologías, la cual concluye en la construcción de un proceso propio y personal que colisiona con otros y se unifica, y hasta cierto grado puede llegar a homologarse, enriqueciendo procesos de creación de la puesta en escena en los que la preponderancia es la del cuerpo y su propia memoria, a partir de los cuales surgen las emociones y deberán trabajarse a partir de la contención energética y no de las explosiones innecesarias que únicamente implican una fuga. El teatro físico es todo aquel cuyo principal medio de creación y expresión es el cuerpo en lugar de la mente. Lo anterior no significa que se rechacen los procesos intelectuales ni el texto, sino que dichos elementos son recogidos para ser expresados predominantemente a través del cuerpo. Al ser una forma de teatro menos literal, potencia la imaginación y capacidad de sugestión tanto del ejecutante como del espectador. Suele considerarse teatro experimental, cosa con la que estoy un poco peleada, ya que busca generar experiencias sensoriales y viscerales en el espectador. Se busca el énfasis en el actor como creador, fuera de como un mero intérprete. En el actor como creador capaz de identificar no solo sus detonantes, sino también aprovechar sus habilidades y deficiencias, potenciando así todas las herramientas a su alcance que lo lleven a transformarse en un verdadero investigador del fenómeno escénico y su impacto en sí mismo y el espectador activo. Gracias. Pues buenos días todavía, compañeros y compañeras. Pues para mí pues es un verdadero honor compartir estas experiencias, darnos un tiempo para hablar de lo que a cada uno nos ocupa dentro del quehacer escénico, pues es un gran logro. Gracias a cada uno de los organizadores, 17 Estudios Críticos, Carretera 45, Fernanda del Monte, y a todos y cada uno de los involucrados, y al Centro Nacional de las Artes, pues por abrir el espacio. El problema del actor contemporáneo entre el drama y el postdrama. A mí, de entrada, me atrajo este tema, este título, porque leo problema.
Y sin duda hay que problematizar para encontrar directrices o variantes, para darnos la posibilidad de recorrer el trayecto desde otras perspectivas. Comienzo haciéndome unas preguntas. ¿Cómo habito el quehacer escénico? ¿Cómo ha modificado en mi cuerpo, en mis pensamientos, en mis relaciones? ¿Y si lo ha hecho o no? Creo fielmente en la necesidad de abrir esos espacios de reflexión y poner énfasis en nuestras experiencias escénicas. ¿Cómo traducimos nuestras concepciones? Ese es el detonante que me hace accionar. Un punto que atrajo mi atención es este encuentro de la reflexión. Es la oportunidad de hablar de las experiencias, y vuelvo a hacer énfasis en eso de las experiencias desde la práctica, ya que, bueno, en lo particular creo en la práctica, creo en la experiencia, y con base en eso es que voy a hablar hoy, ¿no? Con mi experiencia. Nosotros, como compañía de teatro, tengo una compañía de teatro que vamos a cumplir el próximo año 18 años ya de trabajo, en el que nuestro objetivo se traduce en la escena. Ahí encontramos un punto importante, la necesidad de la traducción. Esta necesidad es lo que nos ha llevado a ser una compañía que trabaja en la investigación del proceso creativo. De ahí que nos ha hecho albergar la búsqueda, el error, la incertidumbre. Esos elementos nos sirven como punto de partida para la creación. Aunque en su momento fueron el problema, ya que veníamos trabajando desde un texto dramático, y el hacer de esa forma nos hace seguir, nos da seguridad. Cuando nosotros soltamos el texto dramático, me encontré con mis compañeros y yo mismo también como con esta incertidumbre. Si bien el texto nos da una seguridad, hay un camino, hay una base, hay algo desde donde partir, hay un personaje que nos va a acompañar, hay alguien a donde recurrir, hay algo que está ahí. Nosotros al soltarlo, pues nos sentimos desprotegidos. Aparece esta incertidumbre. ¿Por dónde vamos a transitar? ¿Por dónde vamos a caminar? Y bien, como lo comentaba el compañero, nos podemos perder, podemos caer en un sinfín de ocurrencias. Y esto viene a ser un parteaguas en nuestra compañía porque se empieza a desintegrar. Hay quienes le temen a la incertidumbre. Hay quienes no les gusta y deciden mejor no seguir. Hay quienes deciden estar como en esa seguridad, como tener el control, como decir yo tengo un personaje, yo sé por dónde voy a caminar. Y otros decidimos pues hacer de esta incertidumbre un camino. El error es fundamental para nosotros en nuestra creación. No temerle al error, estar abiertos a toda posibilidad de la equivocación. Y de ahí nos agarramos, encontramos en la incertidumbre un campo fértil para nuestra creación. La mayoría de nuestros montajes están creados en laboratorios donde partimos de una idea, de una premisa, de un objeto, y después empezamos a conjugar las disciplinas que nosotros creemos que nos pueden aportar en nuestro proceso creativo. Como actor, dramaturgo y director, me ha obligado a pensar y a escribir desde la escena. Hay una necesidad de la prueba y el error. Esto me ha definido como creador, ya que me da la oportunidad de experimentar, de crear experiencias más que resultados. Otro punto importante dentro de nuestro crecimiento como compañía de teatro es la necesidad de la observación. Si bien creemos en la práctica, también creemos en la observación de los creadores que hacen teatro. Concebimos el teatro como leer, ver y hacer. De ahí que sin duda estamos permeados de las creaciones de grandes maestros como Peter Brook, Eugenio Barba, Daniel Finzi, Tadeusz Kantor, Samuel Beckett, Ionesco, Mamet Pinter, entre otros. Porque las preguntas iniciales
que nos hacemos son cómo vamos a transformar el espacio, el tiempo. Nos atrae en lo particular como compañía el tiempo, siempre. ¿Cómo lo vamos a modificar? ¿Cómo lo vamos a intervenir? ¿Cómo habito como actor estos factores? De ahí que el poder ver cómo otros creadores resuelven estas preguntas nos da la posibilidad de descifrar o de entender algunos de nuestros procesos. Para nosotros como compañía, la escena contemporánea es la horizontalidad de las diferentes disciplinas que nos dan la posibilidad de transitar por nuestros procesos creativos y abren la brecha a la búsqueda de nuevos lenguajes artísticos. El trabajo en la materia, con el material humano es otro elemento que me interesa, que nos interesa como compañía investigar en un proceso. Así que la pregunta es, ¿cómo lo intervengo? Por lo regular nos hacíamos primero la pregunta de, tenemos el material, el texto dramático y es cómo lo vamos a intervenir. Ahora nos preguntamos primero cómo voy a intervenir el cuerpo del otro, mi propio cuerpo. ¿Qué conozco de él? ¿Cuáles son sus capacidades, sus carencias? Pues cada cuerpo es único, lo cual lo hace potencialmente atractivo a la investigación. Con ello, modifica la manera de abordar las relaciones. De ahí que se convierte en un gran elemento que va determinando nuestro proceso creativo, el cuerpo del otro, mi cuerpo. Como actor creo también en la suma y he aprendido a trabajar desde mis deficiencias, desde mis diferencias. Eso es algo que hemos descubierto también en el transcurso de nuestras creaciones, las diferencias. Creemos que ahí hay como mucho material de dónde trabajar con cada diferencia, ¿no? De repente nos encontramos con que el director trae una manera de trabajar, trae una técnica o trae una metodología. Y entonces nosotros actores no nos da la posibilidad a veces de creación, sino que, bueno, esa es la manera en que pareciera que yo, actor, tengo que acoplarme al trabajo del director. Y de repente, en esta búsqueda encontramos que cada uno es diferente, ¿no? Cada uno tiene una manera de abordar de manera diferente el proceso. Y si nos detenemos en ese cuerpo, en sus diferencias, podemos encontrar en cantidad de posibilidades para el trabajo y esa apertura en el que el actor, director y creativo tienen que ir como de la mano, ¿no? Entonces es algo importante para nosotros trabajar con las deficiencias, con las diferencias. He encontrado también en el error un aliado que me potencializa y me da opciones de nuevos caminos de creación. Como les decía hace ratito, también hemos descubierto que esto de repente entrar en procesos en donde no sabemos a dónde vamos a llegar, pues nos quita todo control. Y si bien siempre queremos tener como la seguridad de hacer las cosas bien, y es otro punto que atrae mi atención, el deber. En el camino de los procesos creativos pasamos por ese momento en el que pensamos cómo deben ser las cosas, cómo tienen que ser las cosas. Y nos desprendemos de eso. Buscamos la manera de decir cómo deben y cómo tienen que ser, no lo sabemos. Por eso hacemos un ejercicio que es constante de este trabajo con el espectador. Los compañeros hablaban del espectador, me parece que es un buen punto hablar qué sucede con el espectador. Los compañeros de Mérida hablaban del espectador que aborda la escena. El compañero Enrique también hablaba del espectador. Entonces, para nosotros es fundamental qué está pasando con el espectador ahí. Entonces, hacemos una práctica que es estar en constante ejercicio de lo que nosotros estamos haciendo, el constante contacto con el espectador.
esto nos ayuda a romper esto del deber y del tener que ser. ¿Cómo es? Por eso me parece interesante, y lo apuntaba al principio, hablar desde la experiencia. Porque creo fielmente que la experiencia es fundamental. Necesitamos hacerlo, necesitamos vivirlo, necesitamos estar en este laboratorio constante de prueba y error, prueba y error. Teorías hay muchas, pero a veces no nos funcionan para nuestros procesos. A veces necesitamos nosotros adentrarnos y saber cuál es nuestro verdadero camino. Y de ahí que se convierte para nosotros como compañía de teatro nuestro trabajo fundamental, el tener que romper con ese deber y tener que hacer las cosas. Nos ponemos ciertas premisas y arrancamos con el camino. Nos interesa la transversalidad de las disciplinas, nos atrae la conjugación de la ciencia, el arte y la tecnología. Pensamos que cómo vamos a trabajar ahora, esto es lo que nos ocupa mucho, cómo trabajamos con nuestro presente, con los elementos que nos ofrecen este presente. Y elementos importantes que hemos encontrado en este tránsito entre el drama y el postdrama es el texto como base, guía, seguridad, incertidumbre, experiencias, la espontaneidad que creemos que es fundamental, un constante juego y aquí un alejamiento de la ficción. Con esto voy a concluir con estas preguntas. ¿Cómo hablamos desde nosotros, desde nuestra propia concepción? ¿Cómo comulgamos con los grados de ficción? Y creo que es importante para hacer este tránsito entre el drama y el postdrama. ¿Las dejamos a un lado o seguimos, o sigue siendo un elemento rico para el actor y para el espectador? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y coincido en arrancar desde la propia experiencia y desde ahí una serie de reflexiones que más bien a vuelo de pájaro iré enunciando y quisiera compartirles. Y comenzaría un poco parafraseando el título para problematizarlo, diciendo que un problema del actor contemporáneo es la obsesión de enmarcarse solamente entre el drama y el postdrama. Y esta obsesión esteticista del creador me ha llevado cada vez más a alejarme de la etiqueta de artista y considerarme cada vez más activista. Y es desde este activismo que he ido pensando la idea de la liminalidad de Diegues y que será el asunto de mi intervención, especialmente la idea del cuerpo liminal. Lo primero que tendría que yo decir del cuerpo liminal es hacer una acotación muy importante del uso del concepto que me parece que cada vez está más manoseado y que la última aportación que hace Jorge Dubati en su última publicación creo que es un despropósito. Empiezo con Turner, que es el padre de la categoría, cuando habla de liminalidad. Y para hablar de la liminalidad, habla de la constitución de un acontecimiento que no ocurre ni aquí ni allá, sino en una zona límbica, ¿no? Y habla de esto para referirse a, pues, sobre todo, culturas premodernas, en donde el rito tiene una función fundamental en lo social. A partir de ahí, Diegues observa un fenómeno en Latinoamérica y lo nombra escena liminal. Y para nombrar escena liminal a esto, lo define como un acontecimiento político con un revestimiento estético. Es decir, es un acontecimiento del ámbito social, de lo cotidiano, digamos, de lo político, pero que se enuncia desde un revestimiento estético. Y en esta primera acotación, que me parece muy acertada, adecuada y que nos hace mirar una serie de fenómenos que están ocurriendo en nuestra realidad, ella hace, después de la definición en abstracto del concepto, una fenomenología, es decir, casos. Y los casos empiezan a abrirse un poco, en donde sí, muchos de ellos son fenómenos liminales, pero muchos otros ya empiezan a escapar de esta categoría y los incorpora. Ahí me parece que está el primer equívoco, que viene desde la propia autora, y que permite entrar a una serie de fenómenos que no son propiamente liminales, sino que pertenecen a una otra cosa. Una segunda publicación de Diegues, Cuerpo sin duelo, va a
ser aún más amplia en esto e incluso incluir una categoría que será necroteatro. El necroteatro como esta forma de teatro en donde se habla sobre los cuerpos muertos de nuestro país, que es un tema como pues, insalvable, ¿no? Que tenemos que abordar en el teatro. Pero sigue hablando de liminalidad en estas puestas, ¿no? Y dice, para la escena liminal la define ya con de una mejor forma, creo, como arquitectónicas complejas de acciones artísticas, políticas y éticas que se realizan como actos por la vida, de acciones ciudadanas que buscan cierta restauración simbólica y se configuran como prácticas socioestéticas. Creo que es una mucho mejor definición que la que da en escena liminal y que sigue siendo, creo, acertada. Sin embargo, nuevamente en la fenomenología de los casos aparecen creadores, autores que no están haciendo liminalidad. ¿Y en qué estaría la diferencia o cómo podríamos restringir el uso de la categoría? Tiene que ver con Turner. Turner dice que la liminalidad surge en las comunitas y ahí estaría la clave. ¿Qué es una comunitas? Bueno, la comunitas, según Martin Buber, que es el autor que utiliza Turner, dice, para definirlo, define comunidad, ¿no? Y entonces dice, la comunidad es el no estar más uno junto al otro. Y cabe añadir, por encima y por debajo, sino con los otros integrantes de una multitud de personas. Entonces, la comunitas como la oposición a la comunidad. Todo teatro nace en una comunidad, se presenta, se configura en una comunidad. La comunitas es un fenómeno que no pertenece a la comunidad, sino que la reconfigura. Acá mismo acaban de vivir un proceso de comunitas extraordinario con el terremoto. Todo lo que se vivió en las calles, todo lo que se movilizó en los cuerpos, sucedió en el espacio de las comunitas. Es en ese espacio, en esos espacios de comunitas, en donde el arte que emerja de allá, o las manifestaciones socioestéticas, para utilizar a Diegues, que surgen allá, podríamos llamarla escena liminal. Pero solamente a eso. Después, si esto salta en un ambiente comunal, es decir, un espacio cerrado, en una obra de teatro, teatro callejero, qué sé yo, podríamos hablar de teatro social, podríamos hablar de necroteatro, podríamos hablar de teatro participativo, hay muchas categorías que podríamos emplear, pero creo que es equivocado el uso de la liminalidad. Hasta ahí con Diegues y la acotación, que me parece que ella propone la categoría, es muy buena y solo habría que cuidar un poco qué autores o qué creadores son los que verdaderamente están haciendo liminalidad. Y ya la cuestión de creador está en juego, porque en tanto me instauro como creador de una pieza, pues ya estoy encima del otro y desaparece la comunitas, ¿no? Por ejemplo, quisiera, ahora que veía a los Murmurantes, un ejemplo que se me vino a la cabeza es, ellos en esta pieza de Sidra Pino tienen un carrito sonidero, que es espectacular, una maquinita que hace ruido, música. Y al inicio de la obra, el carrito entra y eso. La pieza para nada podría ser una escena liminal. Es una obra de teatro de pieza a cabeza, ¿no? Teatro desde Dubati, desde luego, ¿no? Sin embargo, topamos en una manifestación de los huelguistas de la Sidra Pino, que motiva la pieza. En esa manifestación, ellos llevan el carrito sonidero. Y en esa comunitas, porque ahí estábamos en una comunitas, ellos no llevaban el carrito sonidero, sino uno de los huelguistas que lo íbamos acompañando. Esa escena era escena liminal. Ese momento donde un artefacto está siendo utilizado con una función socioestética para una función política, que era ir a reclamar la llegada del dueño de la fábrica para una nueva inversión en donde no había pagado la deuda a los huelguistas, ¿no? Entonces, bajo ese momento de comunitas surge esa manifestación estética. Espero que un poco quede claro el ejemplo, ¿no? Y bueno, y de ahí viene Dubati. Y Dubati en sus últimas publicaciones, de hecho en la publicación que titula Teatro Matriz, Teatro Liminal, Nuevas Perspectivas en Filosofía del Teatro, ahí va a hablar de una primera fuerza centrípeta, que es el teatro, y una fuerza centrífuga, que es el no teatro. Y esto es de Prieto, Estambul. Pero entre este teatro y no teatro, o también lo va a llevar en otro momento dramático y no dramático, o como podemos decir acá, dramático y performático, o postdramático, o lo otro, lo no teatro, ¿no?
lo va a suplir con la categoría liminal. Y tú vas a decir, el teatro, lo voy a leer para que no... En dramático y no dramático, poéticas de liminalidad en el teatro, enuncia lo que ahora reconoce como teatros liminales. Entonces, bajo esta idea, llamamos liminalidad a la tensión de campos ontológicos diversos en el acontecimiento teatral. No hay teatro sin liminalidad, dice. ¿No? Entonces, pareciera que la liminalidad en la teoría dubatiana es un elemento constituyente del teatro, es un no teatro. Y bajo esta lógica, entonces, enuncia lo que sería para él los teatros liminales y hace un listado en un texto que creo que aún no han publicado por Paso de Gato, que es Poéticas de la Liminalidad, y dice, pues en teatros liminales está el Café Concert, Teatro de la Poesía, Nuevo Teatro Documental, Performance, Instalación, Desfile, Teatro del Tango, Teatro Foro, Espectactor, Teatro Musical, Teatro y Rito, Psicodrama, Magia, Biodrama, Clown, Teatro Ciego, Teatro de Títeres. Entonces, de repente todas estas categorías caen ya dentro del teatro liminal para este autor. Y afortunadamente confiesa no seguir el concepto tal como lo señala Elena Diegues, sino que, cito, partiendo de su reflexión, basándonos en sus investigaciones instauradoras, le damos otra dimensión más amplia y abarcadora. Yo creo que la dimensión no es amplia y abarcadora, sino reventadora, ¿no? O aniquiladora, o lo vuelve pueril, lo vuelve banal, ¿no? Estabilizadora, qué sé yo. Bien, y entonces me quedo pensando mucho en por qué hace esto este autor, ¿no? Y aquí tal vez viene la explicación en esta cita. Dice, podemos concluir que la naturaleza liminal, híbrida de la articulación entre arte y vida en el teatro, dramático y no dramático, los énfasis son míos, habla entonces de arte y vida como teatro y liminalidad. Entonces, ¿qué está haciendo para Dubati la liminalidad? Pues lo real. Toda imbricación de realidad en el teatro pareciera, en este autor, la manifestación de su liminalidad. Y sí, claro, bajo esta idea de liminalidad como frontera, como límite, como espacio de cruce. Porque, ¿qué es el teatro? Sino el cruce entre el teatro y vida. Entonces, cuando se va acercando a la vida, o a la realidad, o a lo real, entonces estamos teniendo, desde esta perspectiva, liminalidad. ¿Y por qué no hablar de realidad o de lo real o de la irrupción de lo real en escena para hablar de José Antonio? Pues porque es un autor que no lo va a considerar en su pensamiento. Y dice, la permanente liminalidad constituyente del acontecimiento teatral, permanente liminalidad, o sea, como si el teatro siempre fuera liminal, nos permite cuestionar la idea contemporánea de retorno a lo real y el concepto de teatro expandido, Sánchez 2013. En realidad, lo real siempre estuvo presente en el estatus de liminalidad del acontecimiento del teatro matriz. Desplacemos el concepto de teatro expandido por el de teatro matriz, dice el autor, cierro cita. Pues no, me parece absolutamente equivocada la posición, ¿no? En principio porque teatro matriz no es el teatro expandido de José Antonio, y porque de ninguna manera la realidad está en lo liminal, ¿no? Sino que todos los ejemplos que Dubati va a ir poniendo de cómo se manifiesta la liminalidad en el teatro son exactamente los ejemplos que José Antonio va a utilizar para hablarnos de la irrupción de la realidad en escena. Cuando la realidad avasalla la ficción, el drama, el personaje, el tiempo, cualquiera de sus elementos constituyentes, entonces surgen estos híbridos, surgen estas manifestaciones fronterizas, pero de ninguna manera están surgiendo liminalidades, ¿no? Y esto tiene que ver con las epistemologías. En la epistemología de Dubati hay una ausencia de esta categoría, ¿no? que lo obliga a construir sobre la categoría de Elena Diegues una otra cosa que no tiene pues soporte, me parece, ¿no? Y bien, hasta ahí con el señalamiento sobre la acotación sobre la postura de Dubati frente al concepto, ¿no? Hay un tema en común entre ambos autores que es la ética. En Filosofía del Teatro 3, Dubati va a hablar sobre el deber ser del teatro, pero no del que tú hablabas, ¿no? Porque es verdad que existe este deber ser que nos obliga a, bueno, pues primera llamada, intermedio, personaje, drama. No de ese deber ser, sino del deber ser
de la responsabilidad que el teatro tiene para resistir, ¿no? El arte es resistencia, ¿no? Decía Deleuze, creo. Y entonces, en tanto el teatro resiste, ¿resiste a qué? Pues resiste a la estupidez, para empezar, ¿no? Y en la medida en que el teatro resiste, tiene una ética. Y en la medida en que esta ética se sostiene, es teatro. Por lo tanto, un teatro que no resiste a la estupidez no tendría que ser teatro bajo su categoría ética, aunque bajo su dimensión ética no lo sería, aunque podría serlo bajo una dimensión lógica, es decir, que tenga todos sus componentes lógicos, pero éticamente no tiene su componente básico, ¿no? Ahí es un ámbito súper interesante en Dubati para reflexionar sobre lo que llamamos teatro y que no debería de ser llamado teatro, porque por muy lógico que sea en la construcción de teatro, no es ético en su construcción. Y por otro lado, José Antonio también va a abordar la ética de la representación. Entonces, ahí hay un ámbito súper interesante de vinculación entre ambos autores y que me lleva a pensar, por último y para cerrar, la formación de los actores, ¿no? Formamos actores o cuerpos artísticos, podríamos decir, dramáticos o no dramáticos en el mejor de los casos, ¿no? Y pensaba, ¿cómo formamos cuerpos liminales? ¿Cómo acercamos? Porque, claro, hablar de un cuerpo liminal es un cuerpo preocupado en su realidad social que va a abandonar lo estético, por ponderar lo político. ¿Cómo hacemos, diría Chevalier, que nuestros actores sean de izquierda? ¿Cómo hacemos que se involucren en la realidad y que intervengan? Y que intervengan de una manera, citando a los zapatistas, obedeciendo y no mandando. Porque en el teatro, en la comunidad mandamos, en las comunitas obedecemos. Y entonces haría falta, mucha falta, que en las escuelas ocupemos tiempo para formar estos cuerpos liminales y no quedarnos en esta rica obsesión que yo también la tengo entre los cuerpos dramáticos y los no dramáticos, ¿no? Pero creo que hace falta en este mundo, en este país que vive una urgencia nacional, que instiguemos a los cuerpos a abandonar el privilegio de la excelencia o del reconocimiento o del prestigio o el premio por construir otro tipo de manifestaciones. Hay una acumulación de capitales en el drama y el postdrama de conocimiento. Ayer decían sobre el conocimiento. ¿El conocimiento es compartido o no lo es, compañera? Absoluta. Sí, la apunté, ahora te la comparto. Solo que la encuentre, perdone. Oh, chingados. Sí, Ricardo lo dijo, pero citando a un francés. Bueno, lo busco y ahora dale. Ya solo para ir cerrando. Diegues en sus Cuerpos sin duelos va a hablar de la distancia políticamente correcta, de cómo los teatreros abordamos este necroteatro o esta problemática de urgencia del país, y cómo hay voces que se incomodan frente a lo grosero, obsceno o no sé, que puede parecer una de estas escenas, ¿no? Y lo políticamente incorrecto de eso, ¿no? Y se pregunta, pues, ¿cuál tendría que ser esta distancia? ¿Cuál es esta distancia políticamente correcta? ¿Cómo yo me distancio de eso, ¿no? Y ella lo niega absolutamente y dice que no tendría que suceder esto, diciendo, hacerle el juego a ese sistema, incorporando su política de filtros, borraduras y silenciamientos, su política de asepsia y distancia moral para que lo innombrable no nos perturbe, nos llevaría a formar parte de ese mismo sistema que creemos criticar. Y estoy absolutamente de acuerdo. Y sin embargo, también pienso que es verdad que nos provoca eso, de repente, ciertas puestas, pero que responde, creo, no a la falta de una distancia políticamente correcta, sino a la incongruencia que nos pueda presentar el modo de producción frente al discurso presentado. Es decir, volviendo a los zapatistas, usurpar y no representar.
porque dicen los zapatistas, hay que representar y no usurpar. Y lo que tenemos con estos grupos de teatro, que hay una inconsistencia entre su hacer cotidiano y su hacer estético, entonces se despliega la usurpación, ¿no? Y no la representación. Y hasta ahí. Gracias. Me hace sentido justo lo que acaba de comentar sobre el trabajo en red, lo que comenta Ariadna como una complejidad del trabajo en la incertidumbre y los intereses de todas las personas que están ahí y cómo me gustaría que hablaran un poco de cómo encuentran relación de esta incertidumbre, de estas formas de trabajo en red. Cuando Juan de Dios al principio de lo que contaba mencionó tener o buscar o formar o tratar, o por lo menos tratar de alcanzar algunas formas de producción sustentable. ¿Cómo se articula todo esto? O sea, ¿cómo se las arreglan ustedes para poder recruzar todo esto? Aquí y luego acá arriba y luego... Sí, tres, y luego, sí, para tener más intervenciones. Bueno, a ver, voy a organizarme porque, perdón, es que tenía muchas cosas, pero voy a tratar de formularlo a modo pregunta, ¿vale? Para no, porque yo desde mi práctica en España también trabajo de esta manera como vosotros y desde mi búsqueda o mi pregunta teórica llevo un tiempo también preguntándome qué pasa con la práctica de los actores sí profesionales o que intentan vivir de esto en relación a todos estos cambios que yo creo que están viniendo, y ahí coincido contigo, desde lo político, desde un posicionamiento que tenemos con la realidad que estamos viviendo. Esto ha generado transformaciones estéticas y en la técnica, ¿no?, de los actores pues están cambiando cosas que incluso, y esto es lo que a mí me da miedo y sobre lo que me gustaría que reflexionáramos juntas. Incluso hay ciertas transformaciones en los modos de hacer que se están incorporando también en los teatros más de entretenimiento, en los teatros que no tienen unos objetivos políticos, ¿no?, por decirlo así, ¿eh? Entonces también, ¿hasta qué punto, si esto se convierte simplemente en algo como estético, qué pasa con esto, ¿no? No sé, esto es como una pregunta que yo me hago. Por otra parte, también me hago esta pregunta que dice esta chica sobre cómo profesionalizar de alguna manera nuestra práctica, tanto por cuestiones de subsistencia, pero también por validar que lo que hacemos es un bien social, si queréis que lo llamemos así, ¿no? Esto también me pregunto, ¿cómo hacerlo que siga siendo una práctica de resistencia, pero a la vez también, porque es verdad que no tiene mucho sentido... como hablábamos ayer, si esto es nuevo o no es nuevo, pues es verdad que prácticas de resistencia de este tipo, de introducir realidad, de transformar, de salir de los modelos estos de la decoración, ¿no? Porque para mí el teatro de personaje también es un poco decorativista, en mi opinión. Que no pierdan su resistencia a la vez que los incorporamos, ¿no? Son como más masivos. La comunitas crece de alguna manera. Y a ver si creo que tenía una tercera pregunta. Bueno, o reflexión. Enseguida. Sí. Que tiene que ver con las estructuras. O sea, cómo construimos también nuestras estructuras de creación, puntuales o más a largo plazo, porque me ha llamado la atención, y esto no es solo apuntar una cosa sin ánimo de crítica para nada. Me llamaba la atención en vuestros créditos, o sea, estáis trabajando de una manera muy colectiva, pero en vuestros créditos estáis diciendo la productora, no sé si había director, no sé. Lo entiendo, Lo entiendo porque necesitamos también presentarnos a la sociedad con los términos que ellos entienden, pero creo que también tenemos que atrevernos a ir a redefinir esto, ¿no? Esto como una... También, ¿qué pensáis, ¿no?, sobre esto? A lo mejor no es ni siquiera una reflexión, sino una digresión. Creo que no sería, de todas maneras, muy correcto especular que vengo
de los 70s y que formé parte de una red de entre muchísimos cientos de miles que poníamos el cuerpo y el riesgo era salvar al otro. Y me siento amorosamente orgullosa de haber pertenecido en algún momento, entre otras estructuras, a una red que se pasaba la estafeta porque no nos conocíamos entre nosotros, como solía suceder en las acciones militantes, para tratar de hacer llegar a Juan Gelman entre 6 encadenados la noticia de que alguien, compañero, había cantado en la tortura y que iban tras de él. También sé, Sara, una amiga, que, claro que estoy hablando también de un régimen militar, pero la asociación que hago sobre lo tortuoso, lo perverso, lo corrupto, lo mentiroso, tiene que ver con los tiempos de ahora. Pero solían agarrar a las mujeres, a las que éramos compañeras de militantes que vivían clandestinos, con nuestros hijos, esperaban a que apareciéramos al final de recogerlos en la escuela. Nos metían en un camión y serruchaban a un hijo delante de todas nosotras para que confesáramos. Yo no digo que la crueldad específica de la resistencia a los golpes del ejército en Latinoamérica tengan o no mucho que ver con nosotros en México. A mí se considero más mexicana que argentina. Pero lo dramático, más allá de estar haciendo, creo que estableciendo un poco burdamente si pertenecer o no a un teatro contemporáneo y comprometido, es una palabra que merece, y no es retórica, un sentido profundo. Lo que vivimos en México, este país vive con 60 millones de pobres con herencia genética en disolución. No hay crecimiento posible mientras no haya alimentación, educación. La mitad. Pero además vivimos sobre un osario colectivo. Todo México vive sobre fosas clandestinas donde se descubren cada vez más los huesos de los hijos que buscamos, de los compañeros. No deja de tener, creo, una relación profunda con el drama o con lo que María Zambrano llamaba la tragedia inevitable de la historia. Cómo zafar al individuo humanamente de su destino trágico dentro de esta historia que no ha cambiado en siglos. Cómo visualizar lo que pasa en este momento en México, aparte de una necesidad enorme de incorporar a los diferentes y de asumir a la muerte en un escenario que refleje la necesidad de cambiar. Y si es posdrama, performance, poesía, narración, entrevistas, participación del público, creo que estamos hablando de todas maneras de cómo buscar profundamente algo que sí nos afecta y a los alumnos también. Yo enseño hace 30 años voz y he trabajado con muchísimos actores y actrices. No he encontrado a casi nadie que pueda separarse del texto para vivir lo que realmente tiene que provocar en el público. No sé si es la academia, no sé si es el ego, no sé si somos los humanos. Voy a permitirme un acto postdramático. Sí, claro, me parece que ahí está la contundencia de la experiencia, ¿no? De hacerlo, de accionar. Por eso me sumo a este hecho de hacerlo, no pensarlo, no debatirlo, hacerlo. Hagámoslo. Y de ahí
existen las posibilidades, entonces sí, de debatir, de ver, pero con la acción. ¿Qué es lo que está sucediendo? El cuerpo se está moviendo, la palabra me está diciendo, la mirada. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese cuerpo? Justo ese cuerpo que está en un momento de acción. Pero la palabra salva. Sí. Y la metáfora cambia el mundo. Entonces, hay más. Creo que habría que sumar y trabajar con esas diferencias también y no limitar solo por un concepto, sino al contrario. Yo soy actor y tengo todas las posibilidades. Llénenme de todas las posibilidades, de todas las cualidades que tú, que él, que todos los demás tienen. Y trabajen también con mis deficiencias. Pero soy actor y tengo que sumar. Si esto, por eso hablaba yo del presente. ¿Cómo trabajo con mi presente, con lo que está sucediendo en este momento? ¿Cómo trabajo yo con esta energía que tú acabas de mostrar? ¿No? ¿Cómo trabajo yo? Eres tú eres lo que me hace moverme. Yo estaba pasivo acá, llegas, me mueves. O sea, tú eres que me hace mover. Es el otro el que me hace mover. ¿Cómo trabajo con eso? Pero ellos a nosotros también. Sí, claro. Es que, cuidado, cuidado. Con esta cuestión de la energía... Perdón, no, da igual. Perdón, es que me ha salido. Pero está bien, No, pues que creo que precisamente lo que estamos tratando de transformar es que el trabajo desde los escenarios no sea un trabajo en una única dirección, o el movimiento, ¿no? Sino, entonces, quizá con estas prácticas que a veces pueden estar solo en la mirada, yo también creo que el espectador o los participantes, ¿no?, que están en nuestros hechos escénicos no tienen siempre por qué intervenir, o por qué hablar, o por qué moverse, ¿no? Un cuerpo también, desde su mirada, está participando y está construyendo. Pero cuidado, es que de pronto a veces se nos va la energía hacia... O sea, ese poder que tenemos, que yo estoy de acuerdo que manejamos una herramienta poderosa desde la metáfora, desde la poética de la palabra, del cuerpo, está ahí también para mover la realidad, ¿no? Al fin. Bueno, nada, eso. Sí, claro, que es al final la necesidad de estar en un trabajo de escena o en un proceso creativo, pues es hacer una resonancia, ¿no? Es crear esa resonancia en mi pequeña sociedad o en mi casa. Primero, esto es teatro. ¿No? Yo por eso también pensaba en esto de primero trabajar, porque primero tengo que hacer una resonancia con mi equipo de trabajo, con esta red. Primero tengo que hacer ahí, tengo que generar ahí qué es lo que está pasando, cómo nos encontramos, cómo convivimos, si estamos en esa misma sintonía o no, o quién viene en otra sintonía, ¿no? ¿Quién tiene otros intereses? Y creo que de ahí tomo la pregunta de la compañera de cómo este medio de producción, ¿no? Nosotros hemos hecho teatro durante 18 años, yo solo hago teatro, gracias a la vida. Entonces, es sumando esta red, viendo, repito otra vez, las diferencias de los demás, las capacidades de los demás, y juntos como red decimos, bueno, ¿tú qué tienes para aportar? ¿Tú qué haces? ¿Qué me falta a mí que no tengo? Entonces vamos a complementarnos para que esto suceda, para que nos convirtamos en... Yo me tuve que convertir en actor, director, dramaturgo y productor ahora también, y muchísimo más cosas que hay, contador, porque ahora ya también le sé un poco Hacienda. Entonces, sumar todas esas capacidades, no todos son, pero es eso, creo que de ahí es donde nosotros hemos encontrado como esta manera sustentable de hacer nuestras producciones, ¿no? De crear esta red y de decir, vamos a ver cómo nos complementamos para que nosotros salga, para que nosotros seamos esa fuerza que va a producir lo que nos interesa hacer, ¿no? Quisiera decir, creo, 3 cosas. La primera es que quiero intentar entenderte y no quiero abordar demasiado la enunciación que hace David, porque creo que es un equívoco. Yo, las veces que he hablado con él y sobre su concepto de cuidado
y lo que le irrita seguramente de José Antonio es porque precisamente hay un fraude para utilizar al propio José Antonio en su utilización del concepto y mucho, nada más alejado que una retórica, ¿no? O sea, creo que hay una confusión ahí y nada, es lo único que quería decir al respecto. Lo segundo es agradecerte tu intervención y me parece un ejemplo muy contundente de lo que hablaba, citando a los zapatistas, de qué es representar y no usurpar, ¿no? Lo que hiciste pudo haber sido algo esnovista o naif si fuera alguien que no ha vivido nada de eso y que solamente que usurpa una posición que no le corresponde. Y no, tú aquí estabas representando un dolor que has vivido. Y me lleva a pensar en que hay un enojo, una molestia en ti tal vez provocada por nosotros a partir de que cuando siempre se habla de drama y postdrama, pues se desecha el drama o se ataca el drama para privilegiar los nuevos lenguajes y entonces de repente el drama acaba siendo una cosa como que nadie quiere, ¿no? Y creo que es una problemática importante a considerar porque cuando hablo esto de la red y esta unión por un interés en común, si el interés en común es hacer drama, entonces estamos bien. Entonces no hay nada equivocado ahí y podemos hacer el teatro más textocentrista que querramos, dramático, de principio a fin aristotélico y no estar haciendo ningún proceso institucionalizante, sino una dinámica de red. Y creo que es algo importante a considerar, ¿no? Hacer drama hoy también es importante, fundamental, necesario y que además es lo que más se hace. Tal vez por eso es que no se mira tanto por obvio, ¿no? Y entonces intentamos mirar las orillas y porque nos encanta la novedad. También eso es cierto. Entonces es algo ya tan antiguo que de repente nos da flojera discutirlo, pero sí, quisiera decir que sí, el drama por lo menos a mí me parece una cosa extraordinaria, ¿no? Y me lleva a pensar en lo que decía Juan de Dios de la ESAI cuando nos balconeaba que va a Tavira ahí a hablarnos del teatro. Y de que tuvimos una batalla perdida en intentar modificar el plan de estudios hacia una figura de teatrista, como lo enuncia el Café Duke, y no de un actor. Y la perdimos absolutamente, y no solo quedó una formación de actor, sino una formación de actor dramático, ¿no? Y entonces yo, que además soy el coordinador de ese rediseño, y que me tocó consensar las voces, y que pues en mi ejercicio de coordinador intenté no meter mi mano, porque pues si lo hubiera hecho, no hubiera sucedido eso desde luego. Lo que logré alcanzar a hacer es meter a Rancière ahí, y creo que ahí hay una idea importante. La formación dramática casi siempre ha sido instrumental. Es decir, el actor es un instrumento de una cadena de poderes en donde es el eslabón más débil, ¿no? Y entonces habría que pensar la formación del actor dramático como una formación no instrumental, sino relacional. Es decir, un creador autónomo, un poco como lo hablaba Ariadna, que lo ha aprendido a la mala. ¿Por qué así? ¿Por qué no en la escuela formar a los actores desde una perspectiva dramática, pues, todo lo dramático que quieras, pero sin someterte a los procesos institucionalizantes del teatro dramático, en donde el actor puede tener toda la libertad del mundo de crear su propio proyecto, de escribirlo, de dirigirlo y de interpretarlo en escena? Es decir, no tiene por qué someterse a eso. Lo que pasa es que como están tan empalmadas ambas ideas, pues ocurre eso, pero por lo menos intentaremos el próximo año arrancar la carrera con una perspectiva relacional y no instrumental. Sí, yo quiero decir varias cosas, pero ahorita respecto a lo que acabas de mencionar, a mí me llama mucho la atención que muchos alumnos de Juan de Dios han ido a nuestro trabajo, tomaron también algún taller y él salió muy bien ahorita como maestro del ESAI, como muy bien calificado. Y él en su materia, perdón, voy a hablar de ti, les muestra otras posibilidades desde él como docente. Y lo digo porque a mí me lo han dicho, él no me lo ha dicho, pero yo he platicado con alumnos que me lo dijeron, que él les ha abierto otras posibilidades de otros lenguajes que no sabían. Y está padrísimo. Me hubiera gustado tener un maestro así. Ahí te eché tu flor. Pero bueno, digamos que también hay que pensar en qué es lo que quieren los chavos ahorita, qué es lo que, o sea, cuando van a formar un plan de estudios, bueno, yo no estudié la carrera de teatro, qué es lo que está pasando y a partir de ahí, pues hacer el plan de estudio, ¿verdad? Pero bueno, yo me fui por otra cosa y opiné. Ahorita lo que sucedió a mí me movió mucho y me hizo acordarme el día que yo entré al programa integral de atención al suicidio
y me senté como cualquier usuario, porque fue una de las condiciones que nos puso Gaspar Baquedano. Llegamos, de hecho, a coordinar una de las sesiones y empecé a escuchar a la gente que se había intentado suicidar. Nosotros estábamos en el proceso del viaje inmóvil y para mí fue fuertísimo. Cuando me tocó hablar, me acuerdo, no podía hablar, me puse a llorar. Van a decir, esta necesitaba más terapia, ¿verdad? Entonces fue fuertísimo para mí. Y yo decía, ¿cómo voy a representar esto? ¿Cómo voy a ser yo de suicida? Porque al principio teníamos un texto, luego lo hicimos a un lado y luego fuimos armando las escenas. Y el estar en la comunidad, el formar parte de ellos, hizo un cambio, y hablo yo en lo personal, pero también estoy segura que Juan de Dios también, y el grupo, hizo un cambio en mi manera y en mi compromiso de artista. Y ahí cambió la Ariadna Medina y cambié yo como persona y cambié en toda mi manera de ver de lo que yo quería hacer desde mi posición como artista. Es un compromiso personal, no hay nada bueno ni malo, no me niego a hacer Chekhov otra vez y a hacer cualquier otro tipo de manifestación artística, pero yo ahorita, Ariadna Medina, como artista, tengo un compromiso. Y en mi caso, personalmente, desde Murmurante y como productora, como gestora cultural, como todo lo que hago, porque todos hacemos de todo, la temática del suicidio, la temática de la violencia, que hemos trabajado con comunidades, eso a mí me mueve y desde ahí, desde lo que yo hago, quiero hacer algo. Y el ser empático con el otro, desde tú como actor, es muy difícil. Por eso de pronto agarran el texto o dicen algo y no llega al público, porque no hay empatía, porque no sale de aquí. Y de verdad que el trabajar con comunidades como la del suicidio te cambia la manera de ver todo, la vida. Yo aprecio, amo mi vida, amo a mis hijos, tengo 2 hijos, y yo desde lo que nosotros hacemos es un compromiso personal, que cada quien como artista tendrá su propio compromiso. Y pues hay que hacer teatro, claro que sí, hay que hacer mucho teatro y hay que mostrar desde lo que nosotros hacemos, visibilizar realidades y situaciones, cada quien con sus propios, con lo que le mueva, con lo que quieran hacer. Pero bueno, ya es algo muy, muy, muy personal, ¿no? Y pues ya me estoy yendo para otro lado, ¿verdad? ¿Algún tema más? Yo nada más quería apuntar algo respecto a lo que decías, Brian, que sí mencioné esto, ¿no? De que ha ido el maestro Tavira y de la insistencia en que la escuela forma actores dramáticos. Y esto a mí en lo personal, yo me formé dentro de ese canon y es bellísimo. O sea, tiene una profundidad humana, el teatro visto, ¿no? Como el Mirador, como toda esta posibilidad que lo trágico, que justamente nos acabas de recordar de una manera clarísima, cuán importante es para la formación de la persona, del ser humano, ese teatro dramático, ¿no? Y yo sí les comento a los alumnos, tienen buenos maestros, aprovechen todo esto, porque yo me pasé 18, 20 años haciendo o tratando de hacer teatro dramático y de verdad que no lo agotas nunca, ¿no? Tiene un fondo de un gran contenido, está muy chingón, ¿no? Entonces, es genial que ellos lo puedan aprender y que se exijan y que se involucren seriamente, ¿no? Porque es lo que la escuela les puede ofrecer. No hay más y hay que acompañarlos y hay que estar ahí, ¿no? Con ellos, tratando de que aprendan todo eso y como dices, esta perspectiva relacional en la que
haya esa libertad y no haya esa sujeción a las formas de poder que han estado siempre aparejadas con ello, sí es muy importante buscarlo, ¿no? Buscar propiciarlo. La sustentabilidad, porque estábamos hablando de la sustentabilidad también de los grupos. Nosotros, primero que nada, fuimos creadores, los temas llegaron, las temáticas que queríamos tocar, no nos estábamos poniendo a pensar cómo nos íbamos a mantener. Realmente empezamos a crear las piezas, pero precisamente con la del suicidio, yo como productora vi que no iba a llegar el público y que había una nómina que había que pagar. Entonces, mi marido, que es mercadólogo y es gente muy sabia, de la cual yo le aprendo mucho de las cosas de negocios, pero además es un artista, es escritor, y me dijo: Ariadna, busca tu mercado. ¿Cuál es tu mercado? Y nosotros siempre decíamos, nosotros queremos hacer un teatro que llegue a los jóvenes, empezar a formar públicos, era de las cosas que platicábamos, ¿no? Y busqué mi mercado y empecé a acercarme a las universidades. Y el primer año de Murmurante, bueno, la primera etapa de Murmurante nos mantuvimos de teatro escolar. Ahorita, pues luego empezamos a meter a becas y de ahí, obviamente, tiene que haber la figura del director, pero sí ponemos creación y ponemos a todos los que participamos en la creación. Pero tiene que haber alguien, de hecho, ahorita estoy yo como directora, pero yo por ejemplo, Manual de Cacería, lo hicimos juntos, todos estábamos ahí dirigiendo, pero tiene que haber una figura. Y porque estamos todavía en un sistema que te piden eso y pues nosotros tenemos que entrar al sistema también, pues para entrar a convocatorias que nos permitan también tener recursos. Nosotros tenemos un espacio que cada vez es mucho más difícil mantener porque lo agarramos primero para los procesos y laboratorios del grupo. Ya no podemos mantenerlo solo para Murmurante. Entonces estamos haciendo caminitos con donataria, metiéndonos a otros, nosotros que tenemos ese perfil. Lo que hicimos es que, sí, hice un análisis, tenemos la cosa social, tenemos documentales que no son comerciales, pero sí hay una área donde nosotros podemos entrar, en Sede Sol, en ir a comunidades, que ahí esa parte es la que estamos empezando a, bueno, no, ya empezamos el camino, pero también es difícil porque todos hacemos todos. Entonces, o me salgo a vender, o me pongo a crear, o qué hago, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proceso. Queremos arrancar teatro escolar a partir de enero. Me hicieron un plan de negocios donde me demostraron que puedo mantener el grupo con teatro escolar y pues voy a empezar a empezar esa iniciativa siguiendo lo que me dijeron los especialistas, ¿no? Entonces, es parte del proceso porque hay que buscar ser sustentables y no depender de las becas, que todos hay mucha competencia ya y todos quieren y entonces es muy difícil, pero ya es algo muy personal. Tú tienes que hacer un análisis hacia adentro de tu grupo y decir cuál es mi producto y buscar para dónde, ¿no? Ahí, ya. Recuperamos otra intervención del público para ir cerrando. ¿Alguna? Bueno, pues es que hacen sentido muchas cosas respecto de lo que estuvimos platicando ayer en las mesas en relación con la educación, con cómo compartimos las vivencias, experiencias y cómo queremos que las cosas ocurran de otra manera, más allá de si el drama, el postdrama o esta cosa. Creo que muchos de los que estamos aquí estamos trabajando de una u otra manera en instituciones educativas, universitarias, y vivimos siempre como de la mano de nuestro trabajo como creadores. Pues sí, esta problemática de cómo comunicarnos, cómo mover en los otros esto, ¿no? Y creo que pues ahorita con lo que estás comentando, Ariadna, empiezo a pensar en cómo cada uno de nosotros encontramos las maneras al interior de nuestras. Yo ahorita, por ejemplo, tengo un curso en una universidad que se llama Interdisciplina Escénica.
Entonces, me peleo mucho con el subtítulo de escénico, porque le digo, bueno, vamos a tratar de empezar con lo interdisciplinar. Y tú ya me estás diciendo que esto es escénico, o sea, ¿no? Entonces, yo empiezo así, empiezo con ese problema con ellos. Y entonces está padre porque empiezan abriendo, saben que no solo les voy a hablar de teatro, que vamos a hablar de muchas otras cosas, que van a emprender un proceso de investigación, que vamos... Entonces, pues nos las vamos ingeniando, pero creo que de lo que se trata al trabajar nuestros programas de estudio, nuestras carreras, o sea, es de finalmente poner esto que estás diciendo tú, que es cómo el otro encuentra sus propios compromisos. Y saber que eso es lo que le va a llevar también a encontrar las formas, que es lo que estamos diciendo ahorita. O sea, no podemos llegar a decirle a alguien, si no tienes la magnífica voz, el magnífico cuerpo, no vas a tener trabajo, como ayer en algún momento comentaba Adrián, solo fulano y sutano van a atender, alguna vez le tocó escuchar, van a poder tener trabajo, ¿no? O sea, tú no puedes dirigirte así a estas personas. Y lo único que tenemos finalmente es nuestra experiencia y cómo nosotros, este relato de cómo nosotros encontramos nuestros compromisos y cómo caminamos y qué ponemos en ellos, ¿no? Citando a Rancière, también poner esa otra cosa a partir del que el otro va a empezar a encontrar su propio conocimiento y deseo. Perdón. Juntando a Dubati y a Marx, diría, poiesis dramática, sí, siempre, buena, mucha. Modos de producción dramática, no. Es decir, aguas con los modos de producción dramática que heredamos. Poiesis dramática, sí. Modos de producción dramática, no. Es decir, la forma en cómo producimos el teatro dramático está muy intervenido por estas verticalidades, estos poderes que someten, estos aplastamientos creativos de los intérpretes, y va muy de la mano con la poiesis dramática, pero no están juntos necesariamente, de ninguna manera, y ese despliegue es el que habría que provocar. Claro. Y Rubén Ortiz con La vida digna y el trabajo laboral digno, que tiene que ver un poco con lo que hablaba Ariadna, ¿no? Tenemos que considerarlo muchísimo. De qué vivimos, cómo vivimos, ¿no? El problema no está en entrar en la institución, sino en cómo salirse de ella. ¿Cómo vivir sin fonca? Sería la pregunta. Claro, entre tanto, pues todos aspiramos, ¿no? a ser apoyados y a que los proyectos se mantengan. En nuestro caso, nos ha dado mucho trabajo porque, digamos que las becas de coinversión, tú lo sabes muy bien, Brian, son las rifas del tigre, porque son las que nadie quiere, ¿no? Uno estaría muy contento con las de creador, ¿no? Pero pues son las que nos tocan en Mérida, ¿no? Por lo menos, o son las que se dan más frecuentemente allá. Y de alguna manera nos hemos habituado a pensar, si me la dan, qué chido, pero si no me la dan, yo lo voy a hacer, ¿no? Y lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y a ver a quién convenzo y a ver qué espacio y qué puerta toco. Y entonces uno se vuelve también luchón, devoto de hacerlo por dignidad, por lo que sea, pero concluir el trabajo y llegar, ¿no? Y otra cuestión es que también uno se da cuenta que aparecen muchas preguntas en el camino y se van construyendo objetos de investigación que vale la pena documentar. En ese sentido, para nosotros sí ha sido muy importante la documentación porque no hay centros de documentación teatral o escénica o artística que realmente estén viendo qué sucede. Entonces uno tiene que volverse, aunque sea un poco autopromoverse de alguna manera, pero uno sí tiene que volverse el documentador de su trabajo, porque de alguna manera uno es quien lo conoce mejor y quien tiene como la certeza de por dónde va esa interpretación de la realidad, o por dónde quisiera que fuera, ¿no? A lo mejor lo que uno quisiera es que hubiera un observador con mejor gusto y más preparación que dijera cosas de uno, pero uno tiene muchas veces que hacerlo porque no hay quien,
Allá tenemos un centro de investigación escénica que que estuvo Antonio Prieto dirigiéndolo, él y Oscar Armando García, y es algo que se quedó ahí porque ahorita pues está como la persona que está a cargo nunca la veo en ninguna obra de teatro ni como espectadora, ¿no? Entonces no sé realmente qué están haciendo ahí, pero al menos a ver el trabajo nosotros nunca han ido. Entonces nosotros tenemos que documentarlo. Y esto sí es algo que hay que alertar a los chavos, porque ya vemos que con las redes sociales y con todos estos lenguajes, pues esto cada vez es más fácil, ¿no? Ya con un celular, uno puede documentar su trabajo, ¿no?